bajaré a venerarla en su santuario. 6 de la tarde, 13 minutos en Morelia, Michoacán. El Papa en este momento llega al aeropuerto de la capital del estado, Michoacán, para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de México después de una jornada muy activa, especialmente con los jóvenes. Andrea, tuvo varios encuentros a lo largo del día con cientos, con miles de jóvenes en dos lugares. Uno, una misa en el estadio Venustiano Carranza, y en la tarde quizás el más emotivo con los jóvenes en el estadio José María Morelos y Pavón. Dos escenarios que marcaron a un Papa Francisco quizás hoy más activo, más enérgico, por ese mismo contacto con la juventud. Y entre los temas o mensajes que sobresalen en las que el Papa le manda a estos jóvenes, alrededor de, entiendo, ¿cuánto? 45.000 jóvenes fueron a ver al Papa hoy. El Papa le declara la guerra al narcotráfico en Michoacán y al narco, a este crimen organizado que se ha carcomido a los mexicanos y a la juventud mexicana, dijo. Francisco se ha rodeado de jóvenes y les advirtió que un carro nuevo, los bolsillos llenos de plata, son trampas del crimen organizado, que un carro nuevo, que una billetera llena, que los lujos no hacen feliz a una persona. Fue muy enfático en ese tema, Jesús, en el de abrirle o tratarle al menos de abrir los ojos a los jóvenes de Michoacán sobre lo terrible del narcotráfico, sobre lo que ha ocasionado el crimen organizado en México y cómo ayudarlos a salir, a algunos, y que a otros pues no ingresen en él. Así que hoy el Papa en Michoacán le ha declarado la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. Así es, y quizás el mensaje es esperanzador para ese grupo de jóvenes, porque el Papa fue directo y les dijo: piensen que hay otros caminos, busquen otras alternativas, miren otras opciones. No solamente el narcotráfico es el camino para salir adelante. Y recordemos que Michoacán es un estado muy violento y quizás uno de los más violentos en toda la región, donde se presentan altos índices de criminalidad, de violencia, de homicidios, de todo lo relacionado con el narcotráfico. Así que el mensaje del Papa el día de hoy fue concreto, fue directo, estuvo centrado hacia la juventud, y eso provocó, ya más adelante vamos a ver algunas imágenes de cómo fue la jornada. Eso inclusive provocó el llanto en algunos jóvenes que estaban esperando ver al Papa Francisco, y que les caló ese mensaje del máximo jerarca de la Iglesia Católica. El Papa protagonizó ese encuentro, o quizás uno de los más emotivos en todo el viaje, en el estadio José María Morelos y Pavón. Se mostró, como les decía, más activo, más enérgico. 4 jóvenes mexicanos fueron los portavoces de la juventud. Le pidieron al Papa esperanza ante los problemas que deben afrontar. Se quejaron de lo que vivían dentro del Estado: impunidad, violencia, falta de trabajo y el narcotráfico. Y si sumamos lo que el Papa tuvo en la primera parte del día, en la jornada del mediodía, con lo de la tarde, son 100.000 los jóvenes quizás que el Papa pudo ver el día de hoy. Ustedes, dijo Francisco a los jóvenes, son la riqueza de México, ustedes son la riqueza de la Iglesia. Y entiendo que muchas veces se vuelva difícil sentir esa riqueza cuando nos vemos expuestos continuamente a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de las organizaciones criminales que siembran el terror. Y consciente de que también los gobernantes están escuchándolo, pues en aquel momento, por supuesto, añadió: es difícil sentir la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno, estudio y capacitación. A pesar de que la agenda oficial marcaba hora de salida sobre las 6 de la tarde y 30 minutos, son las 6 de la tarde y 16 minutos, estamos ganándonos 15 minutos de adelanto en la agenda, a pesar de lo movido que tuvo el día, a pesar de la cantidad de actos que en algún momento, especialmente en el de la tarde, llegamos a pensar que no tenía fin, porque salían y salían los jóvenes con manifestaciones, con obsequios para el Papa, con representaciones artísticas, culturales. Llegamos a pensar que no tenía fin, pero mira, la agenda está cumplida. 6:30 decía que tiene que salir a Ciudad de México, estará arribando sobre las 7:35 hora de México, 8:35 hora de la costa este de los Estados Unidos. Como lo hemos dicho desde el inicio hasta ahora, el Papa ha sido muy puntual y ha cumplido con toda su agenda, con muchísima puntualidad en el horario que es. Nosotros vamos ahora inmediatamente al lugar de la noticia con nuestros periodistas Julio César García y Carlos del Valle. ¿Qué tal? Muy buenas noches para los dos. Hola Andrea, Jesús, buenas noches.
Pues una tarde, Julio César, sin lugar a dudas, de lo más emotivo que se ha vivido aquí en Michoacán. Una tarde en la que un estadio abarrotado por 45,000 jóvenes se entregaron, yo te diría en cuerpo y alma, al Papa Francisco I. Fue una tarde de un encuentro entre el Papa y 45,000 jóvenes que ha calado profundo en cada uno de estos muchachos. Fue una tarde que no solamente fue de bailes y de cantos, de manifestaciones artísticas impresionantes, por cierto, Julio César, sino profundamente de un llamado del Papa a no perder la esperanza, a entender el valor de cada uno de los jóvenes. El Papa fue enfático en repetirles una y otra vez a los jóvenes el valor que ellos tienen y que nadie les diga que no valen. Y les dijo en varias ocasiones, los jóvenes son la riqueza de México. Y no así la esperanza, Carlos. Cambió el tema de la esperanza por el tema de la riqueza, Julio César. Así es, y otro de los puntos claves de este encuentro, que lo hizo distinto a otros que el Papa haya sostenido durante su visita a México y además las giras que ha tenido a otros países latinoamericanos, es que aquí hubo un intercambio. El Papa además escuchó de viva voz de 4 jóvenes mexicanos, las preocupaciones que tienen. Precisamente la falta de esperanza. Ellos, los jóvenes, dijeron que quieren paz en México y que quieren que la iglesia les ayude a encontrarla. Escuchemos. Y entiendo que muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno, cuando no se sienten reconocidos los derechos que después terminan impulsándolos a situaciones límite. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando por ser jóvenes se los usa para fines mezquinos. Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios. Andrea, Jesús, otra cosa que fue muy impresionante de esta ceremonia es lo que pudimos percibir en los rostros de muchos jóvenes. No pudieron contener el llanto y el sumo pontífice también en su momento se le veía cuando presenciaba este espectáculo que los jóvenes prepararon para él. Impresionante, se le veía que estaba también a punto de conmoverse casi al llanto. Sin lugar a dudas, es que fue una tarde, yo te diría, emotiva para ambas partes. Tú lo dices bien, los jóvenes se conmovieron y esto me llama mucho la atención porque uno pensaría pues, que los jóvenes son difíciles actualmente de conmover, y más allá de las fiestas, más allá de los bailes, más allá de las porras, que hubo muchas. Mira cómo estamos afónicos de tanto gritar porque realmente los muchachos gritaron mucho más. Hubo momentos en los que se conmovieron, vimos a varios jóvenes conmovidos hasta las lágrimas y como tú bien lo dices, el Papa Francisco también conmovido. Me llama la atención algunos detalles que hablan de la sensibilidad del Papa. Lo vimos tomar nota de los mensajes de los muchachos, escribir en un papel y escuchamos luego cómo les contestaba por su nombre a cada uno de ellos, cada uno de los planteamientos. Hoy lo que vimos fue más un diálogo, Julio César, un diálogo entre los jóvenes y el Papa, más que venir a escuchar solo un discurso. Siento que esto fue más un diálogo y así los muchachos se sintieron mucho más compenetrados con el mensaje del Papa. Un mensaje, por cierto, tiene también, Julio César, que ver con conceptos como riqueza. Así es, riqueza, una de las palabras más usadas en este evento en el cual el Papa le habló a los jóvenes y además escuchó sus inquietudes. El Papa dijo además que sobre la riqueza de México ya había hablado con el presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos. Constato nuevamente otra certeza. Algo que le dije al presidente de la Nación en mi primer saludo. Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven.
son sus jóvenes. Sí, son ustedes la riqueza de esta tierra. Bueno, pues a esto se refería con el tema de la riqueza. Fue un discurso, por cierto, muy rico. Y habló con los jóvenes también de la amistad, también de la posibilidad de caer. Y yo resaltaría un mensaje que mandó cuando les dijo, incluso caer y caer de la iglesia es válido. Hay que levantarse, hay que saber levantarse. Sí, simplificó un mensaje para los jóvenes que sin lugar a dudas ha causado impacto entre ellos. Habló también de cómo ayudar a los amigos, de cómo hacer que los amigos también, Julio César, se levanten. Así es, y justo en este sentido acuñó una nueva palabra, porque ayer que el Papa estaba en el hospital infantil habló de la cariñoterapia. En este caso habló instando a los jóvenes a ser buenos amigos, a ser buenos familiares y a ocupar la escuchoterapia, Carlos. La escuchoterapia, dijo, hay que llegar con un amigo que ha caído, llegar suavemente, dijo, hay que escucharlo, no hay que llegar a darle un discurso, dijo el Papa, porque eso lo va a reventar, dijo en sus propias palabras, hay que escucharlo. Y entonces acuñó el tema de la escuchoterapia como una forma de acercarse a quien necesita ayuda. Así es como lo dijo el Papa Francisco hace unos minutos. Y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad. Ponete al lado de él, al lado de ella, escuchalo. No le digas te traigo la receta. No. Como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, dale fuerzas con la escucha. Esa medicina que se va olvidando, la escuchoterapia. Déjalo hablar, déjalo que te cuente. Y entonces poquito a poco te va a ir extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo. Pero si vas de golpe y le empezás a predicar y a darle, pues pobrecito lo vas a dejar peor que como estaba. Y Andrea, Jesús, horas antes de que el Papa Francisco llegara a este estadio a reunirse con los jóvenes, se reunió en otro estadio con el cuerpo eclesiástico de Michoacán. Ahí les dijo al clero que quiere que salgan de la sacristía. Dijo además que los mexicanos necesitan recuperar la esperanza y que esta vendrá del momento en que perdamos nuestra indiferencia ante el dolor ajeno. Se refería, por supuesto, al tema del narcotráfico y de otros males que aquejan a México. Hay que recordar que aquí en Michoacán han muerto, por lo menos el año pasado murieron 3 sacerdotes en manos del crimen organizado. Y también el Papa Francisco hizo referencia a eso cuando dijo al cuerpo eclesiástico reunido en otro estadio, aquí mismo en Michoacán, como tú bien dices, Julio César, que había que perder el miedo, que predicar la palabra de Dios tendría que ser un acto de valentía. Así se los dijo y así es como también los conminó a salir de las iglesias, a salir de los monasterios. Le pidió a su grey pues que saliera a las calles y que con esto ventilara un poco más el tema de la religión, Julio César. Así es. ¿Cómo fue este encuentro con el clero de Michoacán? Se lo presentamos a continuación. Una resignación que nos impide no solo caminar, sino también hacer camino. Una resignación que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades. Una resignación que no solo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar. Nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Bueno, pues así es como se ha desarrollado este día aquí en Michoacán, un día importante, un día emotivo que tiene que ver con la propia iglesia, que tiene que ver con los jóvenes, mensajes como ya nos ha acostumbrado en estos días, Julio César, el Papa Francisco, mensajes pues que vale la pena detenerse a ver exactamente qué es lo que está diciendo. Mañana también será un día importante, mañana
culmina esta visita a tierras mexicanas. Lo hace en Ciudad Juárez, donde los temas serán también muy profundos, muy complejos y que tienen que ver con temas tan sensibles como es la propia migración, Julio César. Así es, el Papa ha tenido a los migrantes entre aquellos grupos de los desprotegidos por quien está abogando. En este sentido, y para conocer las expectativas que tiene el clero sobre este encuentro histórico mañana, sobre esta ceremonia en la cual el Papa oficiará una misa, justo a metros de esta valla que divide a Estados Unidos de México, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el obispo de Brownsville, que está en el estado de Texas, justamente del otro lado de la frontera donde el Papa Francisco estará mañana. Escuchemos. Uno de los eventos más esperados y de mayor trascendencia en la visita papal a México es el encuentro que el Papa sostendrá en Ciudad Juárez con una población oprimida por la difícil dinámica de la frontera con Estados Unidos, la separación de las familias entre un lado y el otro de la valla y los embates del narcotráfico en su camino hacia el norte. La Iglesia, como ha instruido el pontífice latino, tiene un papel primordial en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Todos los obispos de Estados Unidos estamos abogando a favor del inmigrante y la reforma completa de las leyes de los Estados Unidos para poder darles un camino, un reconocimiento y todos los derechos que merecen por estar trabajando y con familia en los Estados Unidos. El clero comparte las mismas expectativas de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, sobre la histórica misa a ser celebrada ante la valla de la ignominia, que más de 7,000 personas han muerto intentando cruzar desde el año 2000, de acuerdo con organizaciones civiles. En primer lugar, pienso que la esperanza, hay que animar al pueblo porque ya han pasado muchos años de espera, ¿no? Y seguir la lucha a nivel de la política, pero también a nivel de parroquia y nivel pastoral, ¿no? Animando a las familias a buscar cómo acompañar unos a otros en este camino difícil, pero con siempre la esperanza que el Señor y la Virgen están con nosotros. En un año de elecciones y mientras la comunidad migrante sigue siendo blanco de ataques, los religiosos promueven también el voto latino. Estamos siempre buscando como iglesia animar a la participación en la política para que pueda la voz, que es una voz fuerte, pero necesita ayuda para que sea escuchada. Bueno, pues la cuenta regresiva no detiene su paso. Estamos a un día de que el Papa Francisco deje tierras mexicanas. Han sido días intensos, días en los que RCN y NTN han hecho una cobertura permanente de lo que el Papa Francisco ha hecho en tierras mexicanas. Falta todavía, esto no se acaba, todavía faltan temas importantes, pero sin lugar a dudas, para los mexicanos estos han sido días de enorme emotividad, de enorme alegría también, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en todos lados. Hay que decirlo, el pueblo mexicano se ha volcado a el Papa Francisco. Así es, y nosotros continuaremos en esta cobertura especial, minuto a minuto, con las actividades del Papa Francisco en lo que queda de esta visita pastoral a México. Por el momento regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Julio César y Carlos del Valle, por toda la información, siguiendo al Papa Francisco desde Michoacán, en Morelia, la capital. Gracias por toda la información. Regresamos con ustedes en los siguientes espacios informativos de NTN 24.